Hola jóvenes, en esta clase vamos a hablar un poco sobre la transformada de Laplace y la función escalón. Va a ser algo rápido porque como les comenté en el grupo, esta parte para mí está bien explicada. Esta parte la hice yo, o sea, me tocó pasarla a mí. La hice lo mejor posible. Entonces, nuestra sección o nuestro capítulo, en este caso se llama transformada de Laplace. La transformada de Laplace es solamente un nombre que se le da a una fórmula o a algo que se utiliza para tomar una función y de alguna manera transformarla, valga la redundancia, eh, que se conoce como transformada integral. No solamente la transformada de Laplace hace eso, hay otras transformadas que hacen ese proceso de convertir una función dada mediante una integral en otra. Entonces nosotros inicialmente tendríamos una transformada integral que se define de esta manera, donde tenemos dos funciones, una que se llama kernel y la otra es la función como tal. Listo, es una integral. Nuestra transformada de Laplace es un poco más específica. Eh, el kernel viene siendo esta función que tenemos aquí. Este es nuestro k en la definición anterior. Esta es nuestra función f de t, pero los límites de integración corresponden a una integral impropia. Es indispensable que sepamos cómo, o recordemos, mejor dicho, cómo resolver integrales impropias. Verificar que se efectivamente converge o que diverge. Eh, bueno, esa parte no la voy a tener en cuenta. Ya deberíamos saber cómo tratar integrales impropias, pero no vamos a pensar en eso. La definición, miren la notación. La notación va a ser esa L y entre llaves va a ser la transformada, la función que vamos a transformar. También se puede escribir como mayúscula. Entonces la transformada va a ser mayúscula, la función que vamos a transformar es la minúscula y viceversa. Porque sin ningún problema vamos a tener la inversa. Es decir que vamos a tener la inversa, en este caso la inversa, que sería así, de la transformada, que sería la función mayúscula, y eso me debe dar la función en minúscula. O sea, podemos hacer lo contrario. Tenemos una transformada y tenemos la inversa como tal. La vamos a utilizar sin ningún problema. Entonces, en el texto o en el capítulo empiezan hablando sobre las transformadas más esenciales. Mostramos cómo utilizar la definición para encontrar transformadas como tal. La primera función es la constante 1 y hacia eso vemos rápidamente que es sencillo. Una transformada, perdón, una integral impropia. Verificamos que me da esto o mejor dicho, para qué valores, dependiendo del valor de b, para que esa integral converge y me da 1 sobre s. Si divergen no me sirve, debe ser que converja, entonces para esa razón necesito que sea 1 sobre s. En lo que le expliqué aquí, siempre que s sea mayor que 0, en otras palabras, si s es mayor que 0, el exponente es negativo y por tanto converge. Conclusión, si s es positivo, esa integral converge. Si es negativo, esa integral no va a converger y por tanto no me sirve. Listo. Asimismo, encuentran la transformada de la función t de la misma manera. Encuentran la transformada de la función exponencial. Listo. Ahí no hay ningún problema. Al menos pienso yo que no debería haber ningún problema. Todo está bien explicadito. Al tener en cuenta la definición de la transformada de Laplace, que es una integral, pues tenemos esta definición, esta linealidad sin ningún problema. Porque es una integral. Sabemos que la integral separa, o sea, suma, o que los escalares o los números salen de la integral o entran sin ningún problema. Y esto es lo que estamos explicando aquí. Entonces, básicamente que si tengo una suma de funciones, puedo separarla sin ningún problema, suma o resta, y los escalares van a salir. Como les había comentado, aparece una transformada inversa que hace lo contrario. Me arroja, aquí es una función mayúscula, me arroja la función como tal, la original. Yo me centro en la parte de este cuadrito que está aquí, que son las transformadas importantes. En internet o en libros está un poco más completa. Yo me quedo con estas que están aquí y otras que van saliendo en el camino.
es indispensable tener esta tablita a la hora de resolver los ejercicios que van a salir. Entonces, profe, entonces no voy a utilizar la definición. Si usted quiere utilizar la definición por la integral, perfecto. Si puede utilizar la tabla, es mejor porque así ahorramos trabajo y vamos a la fija, no nos vamos a equivocar. Sabemos que a la hora de resolver una integral impropia podemos cometer algún error con un negativo y eso hace que todo se dañe. Entonces es mejor, para mi concepto, es mejor utilizar la tabla. Entonces aquí tengo las que ya hayamos comentado, encontrado anteriormente, que es la de la función 1, la transformada de sexta, la de la exponencial, la de t a la n, donde n es un entero positivo. Tenemos varias, la de seno, coseno, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, la de Euler a la de t por seno de bt. Tenemos varias. Es una tablita bien sencillita, o al menos fácil de recortar en algunos casos. Sin embargo, incluso de forma presencial, les iba a exigir que llevaran esa tablita en forma física para evitar problemas. Entonces hay que tenerla siempre a la mano. Entonces, nosotros vamos a empezar a usar esa tabla para encontrar las transformadas de Laplace. La primerita es seno de 2t. Entonces, aquí todo está bien explicado. Entonces, usando la tabla que está acá arriba, vamos a la parte donde está el seno. Está el seno, está aquí. Pero aquí está seno de AT. Entonces, nosotros tenemos el seno de 2t. Quiere decir que A vale ¿cuánto? A vale 2. ¿Y dónde reemplazamos A? Ahí donde está el A. Por esa razón aquí queda 2 sobre s cuadrado más 2 a la 2, que eso me da 2 sobre s cuadrado más 4. Listo. Lo mismo aquí con la tabla. Vamos a la tabla sin ningún problema. En este caso es t a la n, donde n es un entero. En este caso positivo. N vale 4. N vale 4. Y deberíamos recordar que 4 factorial sin ningún problema es 1 por 2 por 3 por 4. Y eso me da 24. De ahí sale el 24 que está aquí. ¿Listo? Hay funciones que no aparecen en la tabla, como esta que tenemos aquí. Es decir, notar que esa función no aparece en la tabla. Sin embargo, usando una identidad trigonométrica, podemos hacer que efectivamente sí aparezca en la tabla. Cuando aplicamos esa identidad, nos queda esta expresión que tenemos aquí. Miren la de adentro, ya ahora sí. Podemos separarla. Esta por un lado más esta por el otro. Sin ningún problema tenemos un medio de la transformada de seno de 5t más un medio de la transformada de seno de t. Vamos a la tabla y reemplazamos los valores correspondientes y encontramos la transformada. ¿Listo? Vean qué fácil. Al menos todo está explicado aquí. Lo mismo con la de coseno de t, coseno cuadrado no aparece, pero podemos utilizar nuevamente las identidades para encontrar esa transformada. Eso está ahí, no lo voy a seguir. En la inversa, lo contrario. Tenemos la transformada, queremos la inversa. Entonces voy atrás, mira aquí. Entonces aquí lo que vamos a tener es esta parte aquí y me voy a encontrar la función como tal. ¿Cuál es la que representa la transformada en este caso? Listo. Teniendo en cuenta esas características de la tabla que funcionan las dos vías, la primera es 1 sobre s a la 5. Entonces aquí claramente dice, lo primero que debemos hacer es remitirnos a la tabla, verificar que la función de la tabla se parece a lo buscado, es decir, del lado derecho se parezca a esto que está aquí. Si se parece, bingo, vamos bien. Si no se parece, hay que transformarla de alguna manera. Entonces, para este caso notamos que se parece a la transformada de t a la n con n igual 4, pero le falta. ¿Por qué le falta? Porque para que sea con n igual 4, arriba debe aparecer n factorial, que es 4 factorial, y debajo sería s a la 4 más 1. Así debería ser la transformada, para que se parezca completamente. Si llegáramos a tener esta parte así, entonces yo diría, listo, la transformada inversa de esa, es decir, la función que me hace ese trabajo, ¿es cuál? Es t a la 4. Pero como todavía no aparece, porque me falta este señor que está acá arriba, debo completarla. Entonces claramente aquí dice, sin embargo, de acuerdo a la tabla debería aparecer esto, que no aparece. Lo que vamos a hacer es completar lo que nos hace falta. ¿Cómo lo completamos? Multiplicando y dividiendo para luego usar la tabla. Entonces multiplicamos por el término que me hace falta, pero también lo dividimos, de tal manera que este término puede salir sin ningún problema y cancelarse con el otro de acá para no alterar la igualdad.
Y eso me da, ahora sí, esta parte que está aquí es nuestra f, que es ¿cuál? Es t a la 4. Pero me queda 1 sobre 4 factorial, por eso aparece este término que aparece acá. Entonces, de esa manera vamos a completar nosotros cuando vayamos a encontrar la inversa. Se usa mucho completarla de alguna manera, sumándole no, restándole tampoco, solamente se le puede multiplicar y dividir para poder completar la expresión que necesitamos. Habrán casos donde tengamos esto y claramente no se parece en nada, en lo absoluto. No se parece en nada absoluto. Entonces, nuevamente es el mismo párrafo. Nuevamente buscamos en la tabla algo parecido. Sin embargo, esta vez no hay nada que se le parezca. Y obviamente ya buscamos, vamos a la tabla. Las expresiones son más fáciles que la que tenemos acá. Entonces, ahí lo que hacemos es usar fracciones parciales, es decir, descomponer esta división de polinomios, esta fracción, en una un poco más sencilla, utilizando fracciones parciales. Entonces es indispensable que recordemos qué es lo que es fracciones parciales. A la hora de calificar, necesito, que si les pido procedimiento, que las fracciones parciales aparezcan. No es como que por arte de magia, listo, aparece enseguida las constantes. No, debe aparecer la fracción parcial de manera completa. Entonces, recordando un poco, aplicando fracciones parciales, obtengo términos lineales diferentes, es decir, no repetidos. Me queda esta expresión. Encontramos las constantes, vea que está explicado aquí. Vea que lo explico, incluso hecho aquí en el PDF, está bien explicado con todos los pasos, así que ustedes deberían hacer exactamente lo mismo. Sin ningún problema encuentro las constantes como tal. Encontrar las constantes las reemplazo aquí en A, B, C. Pero recordad que yo quiero encontrar es la transformada de toda ella, de toda esta expresión. Pero como ya vimos que tiene una equivalente, entonces sería encontrar la transformada de este pedacito aquí, más la transformada de este, más la transformada de este. Serían 3 transformadas y eso es lo que aparece acá al final. La transformada de la función original sería la transformada de la suma de los 3 pedacitos. Sacando las constantes, listo. Una vez sacadas las constantes, vamos a la tabla. ¿Esto se parece a algo? Verificamos. ¿Esto se parece a algo? Verificamos. ¿Y esto se parece a algo? Verificamos. Entonces, miren que notar en cada caso se parece a la transformada de u elevado a t. ¿Por qué se parece? Vamos a ver si se parece. Vean, la de u elevado a t me dice que es 1 sobre s menos a. S menos a. Entonces, para nuestro caso es S menos 1, S menos A, S menos 2, S menos A, S más 4, S menos menos A. Para poder convertir ese menos de la fórmula en positivo debe aparecer un negativo y de ahí se sale este negativo que está aquí. Entonces aquí sería S menos A vale 1, S menos A vale 2, S menos menos A vale menos 4. ¿Listo? Y así encontramos la transformada. Eso es un repaso rápido, eso está bien explicadito ahí, se los dije, eso no hay ningún problema con eso, no debería. Las condiciones para que la transformada exista son esas definiciones y teorema como tal. No la vamos a tener en cuenta, sin embargo, matemáticamente hablando, para que todo lo que vimos arriba tenga sentido, debe cumplir estas condiciones esenciales. Listo. Aquí sí me voy a detener un poquito en la solución de problemas con valor inicial. Tenemos un teorema que es de vital importancia. Tenemos funciones que son continuas y son de orden exponencial, las definiciones están arriba. Y me interesa esta expresión que está aquí. Me interesa esta expresión. Notar que nuestras condiciones iniciales son alrededor de 0. Si aparece una condición diferente a la de 0, entonces ya no podríamos resolverla con la transformada de Laplace. Tocaría formar o buscar nueva teoría para poder resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Porque nuestro objetivo es encontrar soluciones de problemas con valor inicial, es decir, de una ecuación diferencial. Ese es nuestro objetivo.
Entonces aquí se hace una observación de que si n es 1, es decir, primera derivada, la transformada de la primera derivada se escribe de esta manera. La transformada de la segunda se escribe de esta manera. La tercera se va aumentando. Miren que va aumentando, pero sigue el mismo orden. S a la n por la transformada de la función menos S a la n menos 1. Miren, aquí está, por la f en 0 menos S a la n menos 2 por f' en 0, así sucesivamente. Esto es de vital importancia para nuestro trabajo. Conocer o recordar cómo son estas, en estos casos, la observación. Este teorema grandote que está acá, esta expresión grandota, es la que me permite hacerla en cualquier orden. Es de resaltar que antes veíamos hasta la segunda derivada, es decir, ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ahora sin ningún problema puedo ver de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, de sexto orden, sin ningún problema, y va a seguir el mismo proceso. Con la misma expresión puedo resolverla. O sea, por esa razón no se resolvió antes, ahora sí podemos resolver de un orden un poco mayor. Entonces aquí se explica de forma detallada cómo es que se encuentra la fórmula general o cómo se utiliza la solución de problema común inicial con transformada de Laplace. Yo voy a volar un poco acá en este ejemplo sin ningún problema. Ustedes lo pueden leer, muchos lo van a leer. Yo voy a hacer uno para explicar cómo es que tenemos en cuenta esa expresión o cómo utilizamos la transformada. Voy a irme a la tabla para tenerla aquí presente y voy a irme acá a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a resolver un PBI. El PBI es y2' menos 2y' más 2y. 2y igual a coseno de t. ¿Listo? Bueno. Listo, y las condiciones iniciales son que y en 0 vale 1 y que y' en 0 vale 0. Listo. Entonces, me piden resolver este problema con valor inicial por la transformada de Laplace. Profe, pero eso lo hubiéramos podido resolver por los métodos anteriores. Sí, claro. Se puede resolver por cualquier método que ya hemos mirado. Sin embargo, como me están exigiendo que sea por la transformada de Laplace, vamos a hacerlo por la transformada de Laplace. ¿Qué hacemos? Primer paso, tomar transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces, para nuestro caso es la transformada de todo esto que está aquí y del otro lado la transformada de coseno de t. Separo esto sin ningún problema, me quedaría la transformada de y2'. Voy sacando los coeficientes, que sería en menos 2 por la transformada de y' más 2 veces la transformada de y. Perfecto. De este lado voy a escribirla nuevamente, la transformada de coseno de t. Listo. Según nuestra expresión acá, nuestra expresión aquí, la del teorema como tal, donde tengo aquí, necesito cuando n vale 2, la segunda derivada, que es toda esta, y cuando n vale 1, la primera derivada. Vamos acá otra vez. Entonces, esta expresión que está aquí se convierte en s cuadrado por la transformada de la función y menos s, va disminuyendo el exponente, por y en 0 menos y' en 0. Listo. Menos 2, abro paréntesis, porque está multiplicando. Ahora s por la transformada de y, menos y en 0. Cierro paréntesis. Más 2 veces la transformada de y. De este lado no hay ningún problema. Esto es una L, sino que no me está quedando bonita. Y del lado derecho es la transformada de coseno de t. Entonces vamos a la tabla. ¿Qué me dice la tabla?
tabla me dice que la transformada de coseno de t, donde a vale 1, es s sobre s cuadrado más a cuadrado. A vale 1. Entonces vendría siendo s arriba, s cuadrado más 1. Ese vendría siendo la transformada de esta que está aquí. Y es la primera vez que utilizo la tabla. Empiezo a eliminar, o a, mejor dicho, a tener en cuenta las condiciones iniciales. Y' en 0 vale 0, esto es 0. Y y en 0 vale 1, esto es 1. Y este lado es 1. Listo. Voy a hacer un cambio para seguir. Voy a decir que, recuerden que la mayúscula es igual a la transformada de la función. Listo. Entonces me quedo con eso. Que y es eso. Entonces aquí me queda s cuadrado por la y de s menos s, porque sobrevive esto, esto no sobrevive. Aquí voy a multiplicar y me queda menos 2s por la transformada que ahora se llama y de s. Esto es 1, menos 1 de hecho, con el menos de acá se convierte en 2, positivo, más 2 veces la transformada de s. Del otro lado aparece s sobre s cuadrado más 1. Listo, seguimos. Lo estamos haciendo desde 0. Me quedo con lo que tenga y de s y lo demás lo envío al otro lado. Quiere decir que esto no tiene y de s, va para el otro lado. Esto tampoco va para el otro lado. ¿Listo? Entonces me queda como s cuadrado por y en s menos 2 por s por y en s más 2 por y en s. Del otro lado me queda s cuadrado más 1 más s, porque estaba negativa, pasa positiva, menos 2. ¿Listo? Seguimos. Factorizo y de s. Mi idea o la idea de todo el ejercicio es despejar y de s. Entonces aquí voy a factorizar y de s. Me queda s cuadrado. Me queda s cuadrado menos 2 por s más 2. Eso es lo que queda ahí adentro. De este lado voy a hacer la operación. Me queda s más s cuadrado más 1 que multiplica a s menos 2. Listo. Y de aquí debajo sería s cuadrado más 1. Listo. Paso este término a dividir, quedando como y de s sola. Queda y de s sola igual arriba. ¿Qué quedó arriba? Vamos a ver. Queda s por un lado, queda s, y hago la respectiva multiplicación. Quedaría s cuadrado por s, me daría s a la 3 menos 2s cuadrado. Más 2, bueno, más s a la 3 menos 2s cuadrado. Eso por un lado. Y la otra sería menos s, perdón, s menos 2. Más s menos 2. Debajo queda el s cuadrado más 1, que ya estaba, y el que viene es ahora s cuadrado menos 2s más 2. ¿Es ese, cierto? Sí, es el que viene. Queda eso, ya tengo y de s. Puedo simplificar un poco arriba, claramente, sí. Simplifico arriba, me queda s a la 3 menos 2s cuadrado más 2 veces s menos 2. Dividido, esta expresión no cambia. Llegado a este punto, ¿qué hacemos? Nosotros queremos y de t. Yo quiero es la y minúscula. Esta es la que a mí me gustaría. ¿Qué hago? Debo pasar entonces, para recuperarla, debe pasar por la transformada inversa de la función y de s. Es decir, que yo tendría que encontrar la transformada inversa de esta, que es toda esta expresión que aparece de este lado. Pero buscando en la tabla, claramente no aparece nada parecido. Entonces, igual como el ejercicio anterior, debo expresar esto de una manera más sencilla para lograr, de alguna manera, encontrar la transformada inversa. ¿Qué hacemos entonces? Vamos directo a las fracciones parciales. En las fracciones parciales
me queda que todo eso que está ahí, ese era 3 menos 2 por s cuadrado más 2 por s menos 2 dividido toda esa expresión, bueno, voy a quitar esto, es igual, voy a adelantarme un poquito, estos son términos, bueno, vamos a escribirlo para no adelantar, ahora en la siguiente sí me adelanto un poquito. Aquí me queda como s cuadrado más 1 que multiplica a s cuadrado menos 2 por s más 2. Este que está aquí es un término cuadrático irreducible, quiere decir que esto es de la forma as más b dividido s cuadrado más 1. Más este término también es cuadrático irreducible. Cuando intentamos encontrar las raíces, notamos que son raíces complejas. Que como son raíces complejas, no tienen solución en números reales, por tanto es irreducible. Entonces aquí pongo ds más e, otras dos constantes, multiplicada una por s, s cuadrado menos 2s más 2. Listo. Seguimos, entonces me queda s a la 3, vamos a hacerlo paso a paso, para no equivocarnos. Acá me queda as más b que multiplica a s cuadrado menos 2 por s más 2 y ds más e que multiplica a s cuadrado más 1. Va a quedar bien largo esto. Eso va a ser igual aquí, empiezo a multiplicar, me queda a por s a la 3 menos 2 por a por s cuadrado más 2 por a por s más b por s cuadrado menos 2 por b por s más 2b. De este lado me queda ds a la 3 más ds más e por s cuadrado más e. ¿Listo? Agrupo s a la 3. Bueno, s a la 3 tengo este, tengo a, tengo este, sería d. Listo. Esto está multiplicado por s a la 3. Ahora s cuadrado, tengo este menos 2a, tengo este más b y tengo este más e. Esto por s cuadrado. Más ahora la s, tengo 2a por aquí, tengo menos 2b por aquí, tengo más d por acá. Ahora está multiplicado por s, perdón. Por s. Ahora, término independiente, tengo aquí 2b por un lado, va este y el último es una e. Listo. Creo que eso es todo. Si me equivoqué, no me falta nada. De este lado tengo s a la 3 menos 2 por s cuadrado más 2s menos 2. De aquí sale un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones donde se iguala por coeficientes. El de s a la 3 con s a la 3, entonces me queda que a más b debe ser igual a 1 por el 1 que está aquí escondido. El siguiente debe ser menos 2 por a más b más e, debe ser exactamente s cuadrado, de s cuadrado que es menos 2. El tercero sería menos 2 por a menos 2 por b más d es igual a 2. ¿Listo? Y en la última la voy a escribir aquí, sería 2b más e debe ser igual a menos 2. Listo, ahí tengo las tres ecuaciones, digo las cuatro. Un sistema un poco complejo. Puedo utilizar cualquier método para solucionarla sin ningún problema. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Qué hacemos aquí? Tengo a en términos de b, tengo aquí a b, de estas dos, voy a utilizar estas dos. Vamos a dejar todo en términos de b. En ambas tengo b, vamos a terminar en términos de b. Es decir, vamos a despejar aquí a b, perdón, a de aquí en términos de b y aquí a e en términos de b. De esas dos, voy a escribirlo aquí para después reemplazarlo. Tengo que a es igual a 1 menos b.
Y de esta tengo que E es igual a menos 2 menos 2B. Vamos a reemplazar esas dos que están en rojo aquí en esta. Listo. Voy a escribir otra vez. Tengo menos 2A más B más E. Menos 2A más B más E igual a menos 2. Reemplazo, lo que ya encontramos sería menos 2 por A, pero ¿quién es A? A es 1 menos B. Listo. 1 menos B. Más B, que es B, más E, menos E, ya la sabemos cuánto es. E es, aquí me equivoqué, menos. E es menos 2 menos 2B. Voy a borrar aquí. Es menos 2 menos 2B igual a menos 2. Todos están en términos de B, multiplico aquí, me queda menos 2 más B, perdón, más 2B más B menos 2 menos 2B igual a menos 2. Este menos 2 se va con este menos 2 se va con este menos 2 y te queda menos 2. De aquí sale que B es igual a 2. ¿Sí? Si B es igual a 2, tengo que A es igual a 1 menos B. Entonces, quiere decir que A vale 1 menos 2 igual a menos 1. Tengo que E vale igual a menos 2 menos 2B. Sé que vale 2, B vale 2. Entonces reemplazo y me quedaría que E vale menos 2 menos 4. Y eso sería menos 6. Ya tengo a E, tengo a A, tengo a B y me falta la última para conseguir a D. Entonces reemplazo acá en esta parte de aquí. La ecuación es menos 2A menos 2B más B menos 2B más D igual a 2. Reemplazo y me queda que menos 2A vale menos 2 por A vale menos 1. Sería menos 2 por menos 1. Menos 2 por B. B vale 2. Sería 2 aquí. Y D es D igual a 2. Multiplico, daría aquí un 2. Aquí me daría un 4 más D igual a 2. Se va este 2 con este 2 y me queda entonces que D vale 4. Ya tengo las 4 constantes que necesito. Quiere decir que toda esa expresión que se llama y de s, se debe escribir como AS, A vale menos 1. Sería menos S más B, B vale 2. B vale 2. Vale 2 dividido S cuadrado más 1. Perfecto. Menos o más, vamos a dejar más, D vale 4. DS, S, más E, pero E vale menos 6, sería menos 6, dividido S cuadrado menos 2S más 2. Ahora sí, esta expresión que tengo acá está un poco más sencilla, pero aún así no aparecen en la tabla. No aparecen en la tabla. Entonces vamos a ir reescribiendo. En la primera lo que voy a hacer es dividirlo con este y con este. Quedando de esta manera, menos S dividido S cuadrado más 1. En la siguiente sería más 2 sobre S cuadrado más 1. En este, antes de hacer esa división, voy a completar cuadrados en la parte de abajo. Entonces me queda 4S menos 6 dividido. Vamos a completar cuadrados rápidamente. Voy a hacerlo acá, después lo borro. Esto lo deben hacer ustedes sin ningún problema. Me queda S cuadrado menos 2S más 2. Para que sea un cuadrado debe aparecer un 1, entonces quiere decir que esto es S cuadrado menos 2S más 1 más 1. Es decir, este 2 lo expreso como de esa manera.
quedando como s menos 1 al cuadrado más 1 por fuera. Eso es lo que voy a escribir aquí. Completamos cuadrado. Queda s menos 1 al cuadrado más 1 por fuera. Voy a borrar aquí. Esto no me interesa. Debemos saber hacerlo. Listo. Vamos a la tabla. Vamos a la tabla a ver en qué se parece. ¿Qué se parece a lo que tenemos aquí? Bueno, hay una S en un lado. Hay una S por arriba. Quiere decir que se parece a coseno. Hay una parte que se parece a coseno. Y hay parecida en la parte de abajo, pero ahí es un número arriba. Es decir, que tengo a seno y tengo a coseno. Vamos a ver para que vean. Tengo esta parte aquí que va a ser la de coseno y esta va a ser la de seno. Porque miren que aquí está el S, acá no está el S. En ambos casos, aquí el A vale 1 y aquí el A vale 1. ¿Sí? El A vale 1. Vamos nuevamente. En la de seno necesito que arriba aparezca el A. El A vale 1 quiere decir que el 2 que está acá, el 2 que está ahí no me sirve, lo saco. Y en la coseno debe ser S. Aparece menos S, quiere decir que sale de la transformada inversa. Ya sabemos más o menos cómo vamos a hacer en la primera parte. En la segunda, tengo S menos 1 al cuadrado más 1. Tengo S menos 1 al cuadrado más 1. Tengo entonces esta parte aquí, miren, S menos A al cuadrado más B. ¿Quién es A? A vale 1, porque es S menos A. S menos A quiere decir que A vale 1. Se parece más a la de coseno. S vale 1. Entonces, listo. Entonces, ya identificamos quién es B. Debe ser más B cuadrado. Bueno, B, miren que B también vendría siendo 1. Entonces ya vamos identificando. A vale 1, B vale 1. Pero para que sea la de seno, para que sea la de coseno, en este caso para que sea la de seno debe ser S menos A. Para nuestro caso A vale 1. Entonces debería ser como S menos 1. Vamos a escribirlo acá. Debería aparecer arriba es un S menos 1. Para nuestro caso no aparece el S menos 1. Vamos a hacer que aparezca. Vamos a hacer que aparezca. Eso es lo que vamos a ir mirando a medida que vamos haciendo la reescritura. Entonces aquí no hay ningún problema. Voy a escribirlo así como menos S sobre S cuadrado más 1 más 2 sobre S cuadrado más 1. Ahí no hay ningún problema. Aquí, ¿qué voy a hacer? Vamos a encontrar este S menos 1. Pero para encontrar S menos 1 debería factorizar este 4. Entonces voy a expresar este 6 como 4 menos 4 menos 2. Quedando entonces, como, voy a escribirlo así, entre paréntesis, 4S menos 4 menos 2 afuera, miren que es lo mismo, dividido S menos 1 al cuadrado más 1. Listo. Debemos seguir reescribiendo. Así como hicimos en la primera, ahora todo esto lo voy a distribuir con este y todo esto lo voy a distribuir con este. Vamos a hacerlo en una página nueva. Queda entonces que y de S es menos S sobre S cuadrado más 1 más 2 sobre S cuadrado más 1. Quedando entonces 4. Voy a factorizar ese 4. 4 que multiplica a S menos 1. Dividido S cuadrado menos 2S más 2. Quedando menos, el menos afuera, 2 por fuera. Queda 2 solito, S cuadrado. Perdón, aquí me equivoqué. Ya esto está factorizado. Es lo mismo, solo que está escrito de otra manera. Aquí es S menos 1 al cuadrado menos 1, más 1. Y aquí también. Me disculpan ahí. Sería entonces S menos 1 al cuadrado más 1. Listo. Entonces ya tenemos prácticamente todo. Tenemos ya reescrito. Vamos a tomar la transformada inversa. Quiere decir que todo esto es y de S. La transformada inversa me da la función y de t y debe ser la transformada inversa de este pedazo. Menos S sobre S cuadrado más 1.
más la transformada inversa de este pedacito. Ya sabemos que tiene que ver con seno. Perfecto. De este lado va a quedar más la transformada inversa. Ya sabemos que tiene que ver también con algo de coseno. 4 por s menos 1 dividido s menos 1 al cuadrado más 1. Más la transformada inversa de este pedazo, que sería 2 dividido s menos 1 al cuadrado más 1. Es un ejercicio largo. Me arrepiento de haberlo tomado. Listo, el negativo sale sin ningún problema. Me queda menos. Y esta es coseno de t. De a donde vale 1. El 2 sale. 2 por seno de t. Todo esto remitiéndonos a la tabla. Recuerden ya lo que hayamos hecho. Aquí el 4 sale, listo. 4 va para afuera. Me queda solamente s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Vamos a la tabla. Vean lo que es esta. Exactamente esta. Y eso es Euler a la AT, donde A vale 1, coseno de BT, donde B vale 1. Quiere decir que sería 4 por Euler a la T, porque A vale 1, coseno de T, porque B vale 1. De la misma manera, esta se parece a la de seno, a la que teníamos aquí, pero está con seno. Debería aparecer el B arriba, pero el B vale 1. Para nuestro caso aparece un 2, entonces ese 2 va para afuera y me queda Euler a la T por seno de T. Y esa sería toda la solución de nuestro problema, este y de T. Esa es toda la solución. Es un problema largo por todo lo que tuvimos que hacer. Se lo expliqué paso a paso, sin embargo, hubiéramos podido evitar varios pasos ahí. Listo. Entonces eso es lo que queremos que hagan a la hora de encontrar soluciones de problemas con valor inicial. Para continuar, solamente un solo ejercicio de eso porque son largos. Aquí hay más ejercicios, pueden seguir viéndolos en la parte de solución. Aquí en esta hay un ejercicio con un 0 de este lado, aquí un 0 de este lado. También hay uno con un seno de 2t, se hace exactamente lo mismo. Miren que en cada una de esas soluciones yo hago las fracciones parciales, se las escribe y se encuentran las constantes. Entonces, para que ustedes también tienen que hacerlo. Listo, miren, aquí se hace uno a la 4, en la cuarta derivada. Se hace sin ningún problema y se encuentran las constantes como tal. Hay otro ejercicio, hay varios ejercicios para que lean. En la función escalón, hay una parte que es fácil de ver. Básicamente vamos a hacer también un repaso rápido y me voy a centrar en un teorema. Entonces, la función escalón es como un interruptor. Es 0 en cierto dominio y 1 de ahí en adelante. Es indispensable que conozcamos la estructura de una función escalón porque la vamos a necesitar. La notación, pues muchas veces la van a encontrar de esta manera, otras veces de esta. A mí me gusta utilizar la primera, uso un CDT. Este C que está aquí es el mismo C que aparece acá. Entonces, por eso le digo que es indispensable que sepamos identificar quién es este C. La estructura de la función escalón debe ser 0 arriba, 1 debajo. ¿Listo? Entonces, aquí tengo cómo es la estructura de la función escalón. La gráfica, pues, claro, si es 0 hasta C y de C en adelante vale 1. Es esa. Entonces, por eso decimos que es un interruptor, como que apaga y prende en cierto dominio. Ella se utiliza para reescribir ciertas funciones que son discontinuas. Entonces, por ejemplo, una función f, que me la dan de esta manera, se reescribe así. Entonces, esto es importante, que si yo se las doy así, ustedes automáticamente la pueden reescribir de esta manera. Una función con tres ramas se reescribe de esta manera que aparece aquí. Miren que identificamos quién es el A, que es el primero que aparece aquí, quién es el B, que es el segundo que aparece. Y arriba necesitamos identificar quién es U sub C. ¿Eso para qué? Pues necesitamos para poder encontrar las transformadas. De esa función, porque es una función, yo puedo encontrar la transformada. Aplicando la definición, me queda que la transformada es esta que tenemos aquí.
Euler a la menos c por s sobre s. Esa es la transformada. Tenemos el primer teorema de traslación. Ese está explicado aquí sin ningún problema. Lo que me dice es que si vas a encontrar la transformada de una función que está multiplicada por un Euler, miren, un Euler a la AT, por cualquiera que sea el A, lo que hacemos es, olvídate de este término que está aquí sin ningún problema, encuentra la transformada de la función y después la traslada, es decir, le restas 1 dentro de la función. Eso se llama trasladar. La trasladada, si recuerdan algo de cálculo 1, es trasladarla hacia la derecha. Es una función trasladada hacia la derecha. Entonces, aquí dice, en algunos casos se puede usar el simbolismo que aparece aquí para denotar la traslación de S pasa a S menos A. ¿Y el lado donde sale? De la función Euler que aparece ahí. A la inversa, si tengo una función que está trasladada, entonces aparece, recuperamos el Euler. No aparece dentro de la transformada inversa, sino que ya va por fuera. Y encontramos la transformada de la función sin trasladar. Entonces aquí hay ejemplos, miren los ejemplos que están aquí sin ningún problema. Aparece un Euler, entonces lo que hago es trasladarla, encontrarla de la T a la 3 y después trasladarla. Eso está bien explicado ahí, se entiende. Aquí también. Si no podemos encontrar la transformada porque no se ve en la tabla, debemos reescribirla utilizando fracciones parciales. Nuevamente aparece. Encuentro la expresión como tal. Notamos que está trasladada. Esta, porque esta no, esta es de Euler. Si vamos a la tabla, esta es de Euler. Pero esta sí está trasladada y no aparece en la tabla. Listo, entonces lo que hacemos es mirar el primer teorema de traslación, encontramos y después la trasladamos, o en este caso recuperamos el Euler. Listo, vean que este es un ejemplo parecido que hice yo ahora, donde tenemos que sumar y restar para poder primero completar cuadrados y poder sumar y restar algo arriba para poder encontrar la transformada como tal. Entonces, aquí nuevamente hay un ejemplo donde lo pueden leer. El segundo teorema de traslación, que es donde me voy a centrar un momento, me voy a hacer los ejemplos por aparte, me dice que si tengo una función trasladada, miren que no es la transformada, es una función que está trasladada y la está multiplicada por una función escalón, porque es una función escalón, la transformada de esa función o esa multiplicación es Euler a la menos c, miren, menos c, por s por la transformada de f de t. Es decir, esta c y esta u se transforma en esta Euler y queda solamente la transformada de f. A la inversa, si ya tengo Euler a la menos c por s, entonces debo recuperar la función escalón y además de eso encontrar la inversa y trasladarla. Entonces ahí es donde me voy a sentar un momento. Aquí hay un ejemplo, antes de pasar al que tengo acá, hay un ejemplo donde me la dan por ramas. Entonces recuerden lo que les dije aquí al principio. Aquí se los dice, aquí se le dice una función con dos ramas donde ya sé quién es c, se puede escribir como la primera más, abro corchete o paréntesis, la resta de la segunda menos la primera por la función escalón. Entonces eso es lo que se aplica aquí. Aquí aplicamos exactamente lo mismo. Sería entonces para la A, aquí hay varias, yo solamente voy a mirar la A. Entonces sería la primera menos la segunda más la primera, perdón, menos la segunda menos la primera, que es esto que está aquí, por la función escalón. Miren que la función escalón es ¿cuál? U sub pi cuarto. ¿Por qué? Porque pi cuarto es que está aquí. Entonces sería u pi cuarto. Esa es nuestra función escalón. Entonces por esa razón aparece aquí esa que tenemos ahí. Eliminando esta con esta, me queda solamente coseno de t. En el teorema de traslación me dice, si tienes una función que está trasladada, miren que está trasladada aquí, pi cuartos, trasladada a pi cuarto, entonces, y el c coincide, entonces lo que hace es, al tratar de encontrar esa transformada, lo que hace es Euler a la menos c. ¿Quién es c? Es
es pi cuarto. Entonces sería menos pi cuarto por s por la transformada de la función sin trasladar. Elimina este pi cuarto y te aparece el coseno. Listo. Y esta obviamente, sí la conocemos, sin ningún problema. Esta la buscamos en la tabla. Cuando ya este lo sacamos, esta la buscamos en la tabla sin ningún problema y me queda de esta manera. Listo. De hecho, todo lo que voy a explicar, yo creo que está resuelto aquí. Ahora me di cuenta que el ejemplo que voy a explicar por aparte está hecho aquí. Cada uno de estos ejemplos tiene algo particular. Cómo mostrar o cómo compactar, yo lo hablo de esa manera, cómo compactar una función discontinua mediante la función escalón para encontrar su transformada. Entonces mira que la B que está aquí, la B que está de este lado, es de la misma forma, es de la misma rama, o sea, tiene la misma estructura, donde la C vale 2. Es decir, que tenemos esos usos 2 en el juego. Entonces en la parte B, mire, la forma compacta de la función, es esta. Al reescribirla, recuerden que es la segunda, la primera fuera, la segunda menos la primera, por la función escalón. Como la primera función que tenemos en la primera rama es 0, por esa razón queda escrita así. Y aplicamos el teorema de traslación. Mire, cumple la misma estructura del teorema de traslación. Porque aquí debe ser t menos c y aquí debe ser c. Entonces este c que está aquí es el mismo que está aquí. Por esa razón queda e a la menos 2s por la transformada de t cuadrado. Esta la buscamos en la tabla y listo. En la parte C, que está aquí va a ser por afuera, véanlo, está escrito de forma compacta, pero con una diferencia, de que yo quiero que aquí aparezca un 2 y aparece un 3, y yo quiero que aquí aparezca un 2 y aparece un 3, perdón, y aparece un 2. Estos dos deben coincidir. Profe, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Listo. Como no podemos hacer nada, porque no podemos hacer nada, o aplicar el teorema de traslación, perdón, entonces lo que hacemos es sumar y restar nuevamente. Entonces miren, notar que no se puede aplicar el segundo teorema de traslación directamente, puesto que la traslación de la función no coincide con la función escalón en cada caso. Lo que haremos será reescribir la función para que concuerde la traslación con la función escalón. Ven que está bien explicadito ahí. Entonces el t menos 3 lo expreso como t menos 2 menos 1, que al final es t menos 3. En el otro caso lo que hago es sumar y restar 1 para poder conseguir la expresión. Hecho eso, lo que hago es distribuir este con este, este con este. Lo mismo acá, este con este, este con este. Y salen todos estos términos que aparecen acá. Cuando voy a encontrar la transformada, entonces la voy a encontrar a este pedazo. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Aquí aplico el teorema de traslación, porque mire que ahora sí concuerda este 2 con este 2. Aquí aplico el teorema de la traslación porque este 3 con este 3. Y en esta es la transformada de U sub 2 y esta es la transformada de U sub 3. Esa está dada arriba. Esa la tenemos arriba. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Transformada de cada pedacito. Aquí aplico el teorema de traslación, por eso aparece este. Aquí no aplico teorema de traslación porque esta es la transformada de U sub 2. Aquí sí aplico teorema de traslación y aquí es la transformada de U sub 3, quedando esto que aparece acá. En la parte D, veamos la D que dice, es de la misma manera y no hay ningún problema. Lo que hago aquí es que, ojo, debe ser sin ningún problema t-1. Bueno, ahí está. Esta puede aparecer delante, puede aparecer detrás. Miren que no pasó nada, es la misma historia. Vamos a ver qué dice aquí. Miren, esto está. Lo que hago es encontrar la transformada que da pedacito, lo reescribo como debo reescribirlo y listo, no pasa absolutamente nada. En el último, en el D, en el E, vean que ahora aparece Euler, aparece una expresión un poco más compleja. Listo. ¿Cuál es la función escalón? Es U sub 2pi. Vamos a la U sub 2pi. En la U sub 2pi reescribimos en la función en la forma compacta. Ya sabemos cómo reescribirla. Queda esto por fuera. La función escalón es U sub 2pi.
multiplico sin ningún problema. Bien, ya reescrita notamos que la traslación no coincide con la función escalón. La traslación solamente coincide aquí, en esta parte. Pero esto también hace parte de la función que está dentro de la... Debe cumplir con la traslación. No cumple. Entonces, esta función que está aquí hay que reescribirla. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Aquí esta parte está bien. Ahí no hay problema lo que tenemos. La seguimos reescribiendo. Esta parte, miren, coincide, pero el Euler no. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nuevamente, sumamos y restamos. Aquí sí debemos sumar y restar. Recuerden, cuando quiero completar la transformada inversa, lo que hago es multiplicar y dividir. Pero cuando quiero completar la traslación, lo que hago es sumar y restar. Sumamos y restamos 2pi. Vean que esto es 0. Y me da exactamente esto. Lo mismo aquí y lo mismo acá. Profe, pero aquí no sumó. Porque tenemos una ventaja. Coseno y seno, en el caso de que fuese seno, son 2pi periódicas. Quiere decir que coseno de t menos 2pi es lo mismo que coseno de t, y coseno de t más 2pi es lo mismo que coseno de t. Por esa razón aquí no hay que sumar el 2pi, solo restárselo y da lo mismo. Pero en estas partes sí. Aplicamos las propiedades de la potencia. Vean que aquí lo que hicimos es Euler a la esto, Euler a la esto, y aquí está esto es una constante. Lo mismo acá. Y ahora sí, puedo... Si quiero distribuir o puedo aplicar la transformada por cada pedacito. La de este está en la tabla. La de este señor está en la tabla. Toda esta voy por pedacito. Este Euler va para afuera. Tengo esto. Esta transformada está en la tabla. Está en la tabla. O puedo aplicar sin ningún problema el teorema de la traslación, perdón, el teorema de traslación y aquí, si me estaba equivocando, el teorema de traslación porque aquí aparece el Euler y hay una traslación por este que está acá. Entonces, el C es 2, aquí me comí un 2, aquí es menos 2, perdón. No, miento que está acá, menos 2 por S, menos 2 por S, menos 2pi por S, o sea, menos C por S es la traslación, y dentro queda este señor y T a la 4 por Euler a la T. Esa es la función que estoy transformando. Ojo, buscar en la tabla. Aquí queda, quita esta, te queda solamente T. Y aquí quita esta, te queda T. Entonces te queda T a la 4 Euler a la T. Porque ya la transformación la hiciste acá. O sea, la de la traslación. Entonces aquí tengo Euler a la perdón, T a la 4 por Euler a la T. Eso está en la tabla. De la misma manera, acá tengo, elimina esta y elimina esta, te queda Euler a la T, coseno de T. Ya la hemos visto cómo se trabaja ella en un ejemplo anterior. ¿Viste? Es un poco más enredado, pero porque estamos sumando y restando. Sumando y restando. Para concluir, ahora quiero encontrar la inversa. Encontramos la inversa. Listo, no hay problema. La inversa, aplicamos el teorema de la inversa. Entonces, en la parte A, aplicaremos el segundo teorema de traslación a la inversa. Para ello debemos identificar la transformada en la transformada de las características. Para este caso, C vale 2. Profe, ¿por qué C vale 2? Porque aquí aparece el 2. Ese señor que está ahí se llama C. Es menos C, entonces C vale 2. Y la función f es 1 sobre s a la menos 4. Ah, ok, 1 sobre s a la menos 4. Esa es nuestra función. Debo encontrar la transformada de esa y le agrego la escalón. Pero cuando ya encuentre la transformada de esta que está aquí, vean que la de la f es la misma, que es Euler a la 4t, debo trasladarla, porque eso es lo que dice el teorema. Vamos a verificar el teorema. ¿Dónde está? El teorema, este es este teorema, a la inversa. Si ya tienes la función, al final debes trasladarla. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces hay que identificar muy bien esa parte de la traslación, porque lo vamos a utilizar bastante. Entonces, la trasladamos. Vean, la función la encontramos y después lo que hacemos es restarle 2, pero no 2 por fuera, debe ser así, entre paréntesis, t menos 2. Es decir, a t la cambiamos por t menos 2.
multiplicado por la función escalón que ya identificamos porque c era 2. Siguiente ejemplo es exactamente lo mismo, sin ningún problema. Identificamos quién es c, que para ese caso, vamos arriba, vea, c es menos pi medio, perdón, pi medio porque aparece negativo, c es pi medio. Entonces esta es mi función escalón y eso es lo que hacemos ahí. Identificamos la función f, que es s sobre s cuadrado más 9, eso es de coseno a la 3t, de coseno de 3t, pero debo trasladarla. Entonces el 3t, o mejor dicho a t, debe aparecer como t menos pi medio. Es la parte más compleja, de pronto enredada, porque hay que jugar con esos números ahí, pero es algo sencillo a la hora de aplicarlo. Si lo entendemos perfecto, no va a haber ningún problema. Entonces la idea es que vayan estudiando esta parte de la función escalón, que fue la más difícil, al menos entenderla. Y en la próxima clase resuelvo dudas y empiezo con ecuaciones diferenciales con fuerza discontinua. Que miren lo que aparece aquí. Para tener un abreboca, tengo una función escalón. Si tengo una función escalón, entonces debo aplicar nuevamente el teorema de traslación o 1 o teorema de traslación 2. Básicamente es el teorema de traslación 2 que debo identificar o aplicar. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Para la siguiente clase vamos a empezar con este nuevo tema. Y bueno, antes vamos a resolver dudas en lo posible. Si tiene algún otro ejercicio, con eso finalizamos toda esa parte. Entonces, que pasen bien, vayan estudiando.